Hola, hola, bienvenidos a Buenas Nuevas Honduras. Somos Jorge y Wendy. Hoy estamos contentos porque vamos a tocar un tema muy interesante, muy especial e importante, así que estén atentos y a la expectativa. Gracias por acompañarnos a este episodio especial de Buenas Nuevas Honduras, un podcast creado para llevar un mensaje de amor, fe, paz y esperanza. Están todos invitados a compartir este mensaje con las personas que conocen, a darle seguir a nuestras redes sociales. Nos encuentran en todas las plataformas como Buenas Nuevas HN. Gracias por acompañarnos. Les invitamos también a que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que puedan formar parte de nuestra comunidad. Denle suscribirse y activen la campana porque cada jueves a partir de las 7 p.m. estamos subiendo un episodio para que ustedes puedan verlo. Si no pueden verlo a esa hora y ese día, pueden verlo más adelante. También estamos en todas las plataformas digitales y sobre todo en Spotify para los que también están manejando o haciendo ejercicio y quieren escuchar el podcast. También nos encuentran en Spotify, en todas las plataformas como Buenas Nuevas HN. Queremos agradecer a nuestros patrocinadores, Café Costello, un café exquisito definitivamente que en cada episodio nos levanta y nos da vida. También le damos las gracias a Smart City Car Wash, que está en el Mall Altara atendiendo de 7 de la mañana a 7 de la noche para los que salen del trabajo y quieren ir a pulir su nave. Agradeciendo a Toolson también, que pueden reparar sus máquinas eléctricas, ahí en Toolson. Y por supuesto a la Fonda Comida Mexicana, que se las recomiendo, están en El Progreso y en San Pedro Sula. Nosotros nos deleitamos con unos tacos de chicharrón exquisito. Mi pequeña se come unos nachos de carne. Bueno, gracias a todos nuestros patrocinadores. Bien, ahora sí, vamos a presentar con bombos y platillos y con toda la algarabía a nuestra invitada. Estamos muy honrados con la presencia de la pastora Eunice Caballero. Bienvenida, Pastora, bienvenida. Gracias. Quiero, antes de presentar y dejarle la palabra a la pastora, contarles que ella ha sido parte de nuestro proceso también como intercesora. En aquella época en que mi pequeña y yo estuvimos separados, que estuvimos en ese proceso de llegar a los pies de Cristo, ella estaba intercediendo por nosotros. Hoy honramos su vida, le damos las gracias y le decimos al Señor, definitivamente, Padre, eres maravilloso. Así que, pastora, queremos saludarla. Gracias por acompañarnos. Fíjese que siempre me gusta comenzar con un chiste cada episodio porque la gente tiene la errada concepción de que los cristianos somos aburridos. Yo no sé por qué, pero la verdad es que somos gente alegre. Y sobre todo porque tenemos el gozo del Espíritu Santo. No importa los problemas que tengamos, no importa si no andamos un peso en la bolsa, sabemos que dependemos del Padre. Y Él es el dueño de oro y la plata, Él es el que decide. Como dirían en mi barrio, Él es el manda más. Bueno, a ver, es el chiste, no me resulta que un día un ladrón entra a la casa de una mujer cristiana. Y entonces la mujer escucha la bulla, baja de su casa y lo mira. Y en cuanto mira al ladrón, grita a la mujer, Mateo 12. Y el ladrón se queda petrificado. En eso la señora aprovecha de llamar a la policía, llama a la policía llega rápidamente y el ladrón está en el mismo sitio donde se quedó. Entonces van los dos policías y a ponerle las esposas y le dice un policía al otro, qué exagerado el poder de las escrituras, dice. Entonces dice el ladrón, ¿cuál poder de las escrituras? Yo escuché Mateo 12. Y bueno, me quedo aquí. Bueno, amén. Pero sabemos que las escrituras tienen poder, por supuesto que sí. Bueno, entremos en contexto, pastora. Cuéntenos. Bienvenida. Cuéntenos un poco acerca de quién es, a qué se dedica, para que la audiencia pueda conocerla un poquito. Gloria a Dios, yo estoy muy contenta, creo que muy bendecida y Amén. privilegiada de estar aquí con ustedes. Realmente que los planes del Señor son maravillosos, ¿verdad? Son hermosos y uno nunca se imagina, si uno se imaginara realmente
o si miráramos. A veces Él nos permite mirar el Sí. futuro, ¿verdad? Pero muy poco. Si uno mirara todo lo que le va a acontecer, ¿verdad? Claro. Entonces uno estaría como así como bien Ajá. alerta, sorprendido, pero bendito sea el Señor que Él no nos da todo de un solo, Claro. ¿verdad? Para que no nos embulimemos, como esa Ajá. palabra, Sí, sí, claro. ¿verdad? Entonces, doy gracias al Señor por la vida de ustedes. Gracias. Bendito Amén. sea el Señor y pues, ¿qué les puedo decir acerca de mí? Yo creo que muy poco, porque toda la gloria y la honra es para el Señor. Amén. Vengo de una familia muy numerosa, con unos padres hermosos, con una familia, pues, como todas las familias, con altos y bajos, y pues por la gracia de la misericordia de nuestro Señor, todos convertidos a Cristo. Gloria a Dios. No tenemos cosas así como muy, como que contar así, delicadas, Sí, claro. graves. Es que casi toda su vida ha vivido a los pies del Señor, ¿verdad? Como Sí, ha sido una mujer como, digamos, que ha caminado en rectitud casi toda su vida. Son ¿cuántos años de ministerio? Más de 50. más de 50 años Sí, desde claro. que tenía 17 años, entonces puedo decir que el mundo como mundo no Sí, lo conocí, no lo no me conoció, ajá. permitió el Ujú. Señor. Claro. Me apartó, dijo, a esta fierita yo la amarro desde el principio, Desde temprano. desde temprano, porque si la dejo suelta, a saber qué va a pasar. Pastora, fíjese que yo quiero decirle que un día escuché a un hombre de Dios decir lo mismo, que él decía, pucha, pero yo qué voy a dar de testimonio si desde bien pequeño fui cristiano, ¿verdad? Y Ujú. dice que el Señor le dijo después, bueno, vas a inspirar a otros y enseñarles todo lo que yo he sido en tu vida y cómo te he transformado y cómo has lidiado desde otra perspectiva, porque muchas veces pensamos que el mejor testimonio es el que ha vivido una vida más cruel o más difícil o que ha hecho cosas más malas. Y en realidad no, el testimonio verdadero es el que de verdad tuvo una transformación eh, esencial y que lo llevó al conocimiento de Cristo. Pues ahí Amén. ese momento es como verdaderamente crucial porque la vida nos cambia, como dice la palabra, ya no vivo yo, Cristo vive en mí Cristo vive y en mí. empezamos a vivir en Cristo, pues, y ya básicamente empezamos a dar frutos y nos empiezan a podar. Entonces, para mí más bien es realmente sorprendente ver una mujer que desde muy pequeña y en la adolescencia sobre todo, que es en el Ujú. tiempo donde yo considero que cuesta más Sí. acercarse a Cristo porque uno quiere probar todas las delicias del mundo, ¿verdad? Los placeres, y sin embargo se consagra al Señor. Es Pero maravilloso. sí, yo quiero saber cómo una familia tiene la bendición de que todos sus miembros sean cristianos. Interesante. ¿Qué hizo su familia para que ¿Qué todos hizo de fuesen diferente, cristianos? por ejemplo, cree usted? Eh, yo creo que entregarse a Cristo de corazón, por ejemplo, mi hermano mayor que yo, porque tenemos otro hermano mayor que él se convirtió a Cristo y entonces se convirtió de todas. Sí. Ajá. Entonces nosotros al ver el ejemplo de él, y pienso que la misericordia del Señor, ¿verdad? El llamado, Ujú. la fuerza del Sí, llamado. la fuerza del llamado. Porque cuando el Señor nos llama a todos, los humanos, Sí, Él siempre tiene un propósito. Amén. Él siempre tiene un llamado, sí, siempre tiene algún trabajo que nosotros vamos a hacer, una comisión sí. existencial, ¿verdad? Ese propósito que Él estableció desde antes de la fundación del mundo. Entonces, en el momento que nos salvó, Él puso en nuestras vidas ese llamado Sí. y nosotros lo agarramos. Ujú. Ujú. Por supuesto. Y entonces esa fuerza de Dios en nosotros hizo que todos nuestros familiares Sí. uno a uno fueran, porque mi mamá era, perdón, no quiero ofender ni nada, pero Sí, claro. mi mamá era una católica que ella era devota de San Martín de Porres Ujú. y ella le hacía su fiesta, Ok, toda ok. celebración, Sí, sí, comidas, todas sí. cosas. Y nosotros ya éramos convertidos, mi hermano y yo éramos ya convertidos a Cristo y otra de las más pequeñas convertidas a Cristo, pero ella seguía Sí, con su celebración, sí, ¿verdad? claro, claro. Pero el Señor tuvo misericordia de ella y la salvó y entonces ella dejó todo eso. Sí. Entonces, uno a uno Ujú. fuimos llegando y fuimos Poco a poco, llegando, pero poco fueron a llegando. poco, hasta que todos, Sí. hasta que todos. Aparte del testimonio de su hermano que ustedes vieron en el cambio, ¿qué utilizó él
para que ustedes se convirtieran? ¿Oró mucho, ayunó mucho, o simplemente con el testimonio de una persona transformada, uno a uno de su familia fue cambiando? Él, la transformación de él, pero también el ayuno y la Ajá. oración, ¿verdad? Fueron bien poderosos Poderosa. para que nuestro Señor Espíritu Santo nos tratara a nosotros. Ujú. A mí me viene a la mente el pasaje que dice, muchos son llamados y pocos los escogidos. Y yo siempre, pastora, me he preguntado a profundidad qué significa ese verso. ¿Usted me puede dar su perspectiva de ese verso tocando ese tema del poder del llamamiento? ¿Por qué algunos no acuden a él y otros sí se meten como de clavado de cabeza, digamos? Cabeza, Sí. sí. ¿Usted me puede dar una perspectiva? Eh, dice la palabra del Señor que llamados, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo Ujú. que ha dado a su Hijo Unigénito. unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí. Entonces ese es el llamado. Ujú. Cristo murió por todos los humanos en todos los lugares. Ese es el llamado a recibir a Cristo como Señor y Salvador, pero escogidos para un servicio Ujú. es diferente. La Ya es escogencia otro para un nivel, servicio. ya es otro nivel, Por digamos. ejemplo, el Señor le dijo a Jeremías, Jeremías capítulo 1, antes que estuvieras en el vientre de tu mamá, te elegí. yo te llamé, te Ujú. elegí, te puse nombre, mío eres tú, dice el Señor. Le dijo a Jeremías que lo había llamado para ser profeta a las naciones, Sí. ¿verdad? Entonces, el escogido es una persona que desde antes de la fundación del mundo, el Señor determinó, fulano de tal, van a ser en tal época, él va a hacer esto y él va a hacer lo otro Ujú. para mi reino. Y yo voy a poner en él esa fuerza Y dice, el querer y el hacer para que se cumpla mi buena voluntad para también, que se ¿verdad? cumpla la Sí. voluntad del Señor. Entonces, Ujú. cuando nosotros entendemos eso, o sea, no es nada. Sí, nosotros tenemos que ver como humanos, pero más la fuerza del Señor, cuando le Ujú. permitimos. Ajá, Ajá. actuar en Es nosotros. como el aceptar que me están llamando, el aceptar que el Señor me está llamando y que yo quiero hacer caso, que Él Sí, obre en mi vida, entre, me transforme y haga todos los cambios. por supuesto. Por supuesto, sí, a mí me parece interesante ese verso. Por eso, porque también dice la palabra, no es del que quiere ni del que corre, sino de que del cual el Señor tiene misericordia. Tiene misericordia. Y son palabras fuertes, porque uno dice, bueno, ¿de qué se trata eso? Y pienso yo en los discípulos cuando el Señor los fue llamando a uno, ven y sígueme, ven y sígueme. Me explico, y yo digo, ¿quién de ellos tal vez pudo haberse negado? Tal vez aquel hombre rico que se encantó al Señor al paso y el Señor le dice, deja todo, regala todo lo que tienes y ven. Y él dice, no se preocupe, mejor lo cuelgue. Él dice, Señor, pero he hecho todo, dice, y todo, ve y regala todo lo que tienes. Y se puso Sí, triste, ¿va? Ajá, Porque y se tenía puso mucho, dice la triste. palabra. Estaba aferrado a lo de este Y mundo. tal vez él pudo haber sido otro discípulo, ¿va? De Cristo, ¿va? Sí. Y digamos, de cuánto no nos perdemos por amor a muchas cosas banales, terrenales. Y por eso dice Pablo, después del conocimiento de Cristo, todo lo tengo por basura, ¿ya? Ujú. Cuando de verdad uno descubre lo que es Cristo, lo que significa Cristo, que básicamente es lo que dijo el salmista, que me falte todo menos tu presencia, ¿verdad? Así Amén. es. Y es que no es fácil Sí, realmente. no es fácil. No es fácil. Cuando el Señor a mí me llamó a servirle a tiempo completo, Sí, imagínense, dejar un trabajo donde se gana muy bien, dejar muchas cosas, básicamente materiales. materiales, Entonces, claro. cuando él me dijo, ¿qué harías si yo te dijera que te salgas de trabajar y te Y te dedicas a dediques a la servirme? obra, ¿no? Y no le contesté. Sí. ¿Cuánto No le tiempo contesté. pasó? Usted se dedicaba a la enfermería en el Seguro Sí, Social en sí, esa época, sí, que es su profesión sí, secular. sí. Y tuvo el llamado. ¿Cuánto tiempo pasó desde ese llamado, pastora, hasta que usted decidió? ¿Cuánto cree que pasó de tiempo hasta que usted dijo, no, lo voy a hacer? Creo que pasó como un mes. Ok, no Como fue un mes mucho, más sí. o menos, ¿verdad? Ujú. Como un mes, porque lo tuve, piensa que piensa y piensa que Claro, piensa, porque no es fácil Ujú, tener algo en las manos ujú. No pasa. y entregarlo, Señor, te lo entrego, sí. ¿verdad? Entonces pasó como un mes porque me lo repetía, ¿qué harías? ¿Qué Ujú. harías? ¿Qué haría? ¿Qué harías? Ujú. Me lo estuvo repitiendo y yo me quedaba callada, no decía nada, hasta que por fin él puso su querer, Y como el esa hacer. fuerza, ¿verdad? Ujú. Entonces,
puse la renuncia y ahí empezó todo. De eso han pasado más de 50 años, digamos, de ministerio. Han pasado, sí, Ujú. sí, como desde el año 1992, Ah, no, Ujú. 92, sí, ok. hasta la fecha, Hasta la fecha ya sí, metida directamente sirviéndole al directamente Señor en el en la ministerio. obra, sí. Ujú. Perfecto. ¿Quieres preguntar algo? Ya lo olvidé. Bueno, Pero es que claro. tengo tanto que Bueno, preguntarle. em, tengo tanto que preguntarle. Cuénteme si ha valido la pena haber tomado esa decisión de decir, Señor, dejo todo lo que tengo, todo lo material, la seguridad de tener un trabajo Ujú. por hacerte caso. Porque vivir por fe, hasta donde yo sé, no es fácil. No, no es no es fácil, realmente. Jorge, hermano Jorge sí, dijo al principio, ¿verdad? Este, que cuando uno recibe a Cristo como Señor y Salvador desde joven, es como que si fuera más fácil, creo que así fue que le entendí, Ujú. ¿verdad? Pero Que la no gente lo cree que es, es más fácil. ujú, pero no lo es. no ¿Sabe lo por es. qué? Porque hay una lucha, porque el Sí, enemigo va a querer ujú, estorbar los planes del estorbar. Señor Ujú, y nos va a hacer la guerra de día y de noche. ujú. Y cuando el Señor me llama a servirle a tiempo completo, es algo maravilloso, algo hermoso, algo, porque cuando el Señor nos llama, Él va haciendo en nuestras vidas cambios, transformaciones y nos va metiendo en el mundo espiritual Ujú. Sí, sin darnos cuenta sí, nosotros a carta cabal, sí. cómo es que somos introducidos a esa fe, Ujú, cómo somos introducidos a esa relación con Él, porque lo que más anhela el Señor es que tengamos una relación sí, con sí, Él. sí. Entonces, ya el Señor había tratado conmigo de una manera bien fuerte espiritualmente Ujú. antes de hacerme el llamado, porque el Señor lo va preparando a uno. Ajá. Desde niña usted sentía, pastora, como que tenía un llamado o pasaban cosas como sueños o visiones o cosas. ¿Tuvo desde niña o no sintió como ese llamado en esa época, sino hasta la adolescencia? A veces uno tiene, por ejemplo, cuando tenía 10 años, Ujú, una de mis hermanitas murió, ujú, literal, ella sí. murió. Y yo venía de la escuela, llegando de la escuela, entonces me tiré sobre el cadáver y le empecé a gritar. No sabía orar, no sabía Sí. nada. Ujú, Empecé a gritar y a llorar y yo no sé qué más, pero resulta que mi hermanita me cuenta, yo te escuchaba, fíjate, yo iba por un camino y yo te escuchaba que vos gritabas mi nombre y que llorabas, me dice. Y yo me regresé. y volvió a la Y vida. ella es mi hermana Ujú. menor. Ok, 10 años tenía usted. Yo tenía 10 Y eso años. fue una cosa milagrosa, digamos. Y en ese tiempo, decía usted, no tenía conciencia usted de No, Dios. no. Entonces ya era algo que ya Ya estaba en usted. El aportaba. Señor Ujú. Ujú. estaba, cuando el Señor me llama a recibir a Cristo, era como con 17 años la Sí. directora de la Escuela de Socorristas en Choloma. Ujú. Y entonces yo le dije a mi comandante, fíjate que voy a renunciar a ser la directora de la escuela, porque éramos de la plana Sí. mayor, ¿va? Entonces, no puedes hacer eso. ¿Cómo es que vas a recibir a Cristo y te vas a ir y nos vas a dejar? Ujú. Pero había una Sí. determinación, y entonces lo hice, un 11 de febrero del 1975. Sí. Entonces, después, cuando el Señor me bautiza con mi Señor Espíritu Santo, Ujú. fue una experiencia realmente poderosa. El Señor me sacó del cuerpo, estábamos orando una madrugada Ujú. con unas hermanas y literal fui sacada del cuerpo para la gloria del Señor, Sí, lo amén. cuento, todo es para la gloria Sí, del Amén. Señor. Señor. Sacada literalmente del cuerpo, estuve en el cielo, delante del trono del Padre, y no había caminado mucho con el Señor. Estuve frente al mar de cristal, abrí mis ojos, mis ojos espirituales, Sí. porque mi cuerpo quedó Claro, el allí, cuerpo, ¿verdad? fue en el espíritu. Entonces vi el mar de cristal, un azul grisáceo, olas como de vidrio. Ajá. Mi Señor Jesús estaba a la par mía.
Entonces, eso fue antes del llamado, contestando su pregunta, Ujú. antes del llamado. O sea, la preparación La que el preparación. Señor va dando antes. Pastoras, hablando específicamente de este punto espiritual, realmente que yo veo que hay personas que son capacitadas directamente por el Espíritu, ¿verdad? Sí, Que es su caso, sí, porque hay otras que se capacitan en lo natural, digamos, aprendiendo de Ujú. Biblia, estudiando la palabra, sí, pero hay otras que el Señor, que es el caso en la Biblia tal vez de Pablo, porque el Señor le aparece, ¿va? sí, Ujú. Saulo, ¿por qué me persigue? Y lo transforma y empieza él sí, a conocer y a ver que Jesucristo en realidad era el Mesías. sí, Y él es tratado directamente por el Espíritu Santo, ¿verdad? Es sí, capacitado. Es un poco lo que le ha pasado a usted, ¿verdad? Traía esos Ujú. dones, el Espíritu empezó a capacitarla, ¿verdad? sí. Eh, Gloria a Dios. Sí. Sí, el Señor me dijo desde un principio, te he dado un ministerio fuerte, Ujú. pero no sabía qué tan fuerte era. Ujú. Sí. Porque, como les digo, uno es asediado por las tinieblas Frenarla. para frenarlo a uno. Sí, sí. Habíamos trabajado intensamente. El Señor, después del bautismo en el Espíritu Santo, teníamos un grupo de intercesores interdenominacionales y el Señor nos llevaba por todos lados. Ujú. Liberaciones, enfrentamientos con las tinieblas, cosas bien fuertes. Trabajamos con las prostitutas, sacando prostitutas del De prostíbulo prostíbulos y allá eso. en Choloma. Entonces, ataques terribles vinieron. Realmente que Eh, fue una guerra que una guerra libraron ustedes fuerte, fuerte. fuerte. Fue un enfrentamiento fuerte con las tinieblas. Y a raíz de eso yo cometí una desobediencia Mm, terrible en mi ok. vida. Una cosa fuerte, fuerte, que mi Señor provee el dolor del Señor, de mi Señor, pero Ujú. también provee la ira de mi Sí, Señor. ok. Porque cuando Él lo tiene a uno para algo específico y uno desobedece, Ujú. uno tiene que probar la ira del Ok, Señor, pero más me dolió el dolor de Él. sí, El ok. dolor de Él fue una cosa bien fuerte esa. Pastora, Pastora, perdón. sí. Y ahora actualmente, ¿a qué se dedica en la iglesia, en el ministerio? ¿Usted cuál es como su cargo, sus obligaciones o qué hace dentro de la iglesia? Dentro de la congregación donde estoy, soy la coordinadora de la Escuela de Liberación. Ujú. Ok. Y fuera de la iglesia, pues trabajamos con intercesores interdenominacionales, tenemos algunos grupos y tenemos intercesores en México, en Estados Unidos, en Italia, en España, que todos los días nos comunicamos, todos los días, todas las madrugadas, 1, 2 de la mañana, enviamos audios Ujú. y pues la gente recibe Ujú. ese trabajo. Digamos que, pastora, usted viene a ser como, digamos que si lo queremos ver en el mundo natural, usted tiene un rango, digamos, alto en cuanto a guerra espiritual, digamos, en cuanto a liberación y todo. Él ha sido capacitada por el Espíritu Santo para poder enseñar a otros Ujú. y para poder entender bien el mundo espiritual. Yo Ujú. quiero poner eso en contexto porque específicamente quiero tocar el tema o queremos tocar el Ujú. tema en este episodio de esa guerra espiritual y sobre todo que el mundo o la gente que no entiende de estas cosas espirituales sepa que son reales, Ujú. que no es un juego, No, que no. son cosas que en verdad existen y que se manifiestan en lo físico, pues se manifiestan. Por eso es que vemos en algunos casos que se caen cosas y no vemos quién es, que se manifiestan de alguna manera el mundo espiritual, tanto de la oscuridad como de la luz, ¿verdad? Ujú. Dice la palabra que nosotros siendo gentiles, a veces hospedamos personas y no sabíamos que eran ángeles Ángeles. que nos Ujú. visitaran, no hemos sabido a quién a veces nos encontramos del lado bueno, cosas, así también nos encontramos gente del lado malo. Entonces, yo quiero que nuestra audiencia eh, entre en contexto, en ese contexto, por eso queríamos que conocieran un poco a la pastora, para que supieran que ella es experta en ese tema del mundo espiritual y cómo Dios la viene capacitando, además de los dones con los que ya venía Ujú. para poder entender ese mundo espiritual. Y para terminar en esta intervención, quiero que la audiencia entienda que realmente
tenemos que cuidar mucho el mundo espiritual porque la palabra dice que lo que vemos fue creado de lo que no de lo vemos. que no se ve. Es decir, eso quiere decir que este plano que vemos, lo que tocamos, es temporal, mientras que lo Lo espiritual que no es se ve es eterno. eterno. Entonces, eso quiere decir que nosotros tenemos que enfocarnos más bien en lo espiritual y no en lo natural, Ujú. porque lo espiritual es en lo que vamos a vivir para siempre. Eso quiere decir que por eso tenemos que entregarnos a Cristo, porque Él nos va a llevar. Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Nadie llega al Padre si no es a través de Él. Amén. Por eso es que nos esmeramos por mostrarle a la gente cómo alcanzar esa plenitud espiritual. Ujú. Es en Cristo Jesús, a través del Paráclito, que dijo, es necesario que me Espíritu vaya para Santo. que mi Padre les mande el Espíritu que los llevará a toda verdad. Amén. Amén. ¿Ok? Amén. Gloria a Dios. Vamos a entrar un poquito en el tema de este episodio, que es el peligro para un cristiano y para los que no son cristianos todavía, que Claro. ya se van a convertir, de estar celebrando fiestas paganas como la que está próxima en estos días. Sí, por supuesto. ¿Por qué un cristiano no puede estar participando de esas celebraciones? Porque nosotros somos apartados para el Señor, Amén. ¿verdad? Nosotros, la palabra de Dios dice, salgan, pueblo mío, y no toquen lo inmundo. Nosotros, existen solo dos fuerzas en todo el universo, Ujú. la luz y las tinieblas. Ujú. Entonces, Efesios capítulo 6, en el verso 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Celestes. Todas las atmósferas o están llenas del Señor o están llenas de las tinieblas. De las tinieblas. Ujú. Entonces, esa es una lucha que tenemos permanentemente y nosotros tenemos que decidir con quién estamos. Sí. No existe término No, medio. no existe la mitad. No existe término O estamos o no medio. estamos. Por eso el Señor dice, Sí. la enemistad la amistad con el mundo es enemistad conmigo. Enemistad contra Dios. Ujú, Entonces, sí. ¿por qué no podemos? Porque ahora todo lo han modernizado, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, hablando del Halloween, Sí. que significa fiesta de los muertos, Sí, de significa los de santos. todos los santos, Ujú. ¿verdad? Entonces quiero entrar un poquito en contexto Sí. acerca de eso, con esta información que tengo aquí, que esto viene de los celtas, Sí. ¿verdad? Viene de Fiestas celtas, paganas de los celtas. los celtas son unas tribus en Escocia. Sí. Entonces, y en otros países de Europa, Sí. ellos celebran y ellos ya lo celebraban por siglos. Entonces, a la luz de la palabra, significa víspera de todos los santos. Ujú. Víspera de todos los santos, porque el 31 de octubre Sí. de este mes Sí, ya claro. va a ser, ¿verdad? Sí, Creo claro. que Ya en unos mañana o 3 días. pasado. Viernes. El viernes. Entonces, la frase All Hallow Eve, que significa fiesta víspera de todos los santos, la frase en inglés es de origen celta, se celebra el 31 de octubre y también se conoce en español como Noche de Brujas, Noche de brujas. Sí. Ajá. donde se hacen ritos, donde se hacen invocaciones. Ahorita, hoy, en este momento que estamos hablando, Ujú. existen cientos de personas Que están- del lado de las tinieblas lanzando maldiciones, Maldiciones. lanzando toda clase de palabras en contra de todo el pueblo de Dios, para que los matrimonios se destruyan, para que las familias entren en conflicto, para causar accidentes. Uno recibe llamadas, le estaba comentando a la hermana, no puedo contarlo aquí así abiertamente, Claro. ¿verdad? De cosas que están sucediendo, de cómo los brujos están trabajando. La iglesia de Cristo, o sea, no hablando como un grupo que está congregándose en un lugar. Sí, pero no, hablamos de hablando todo, iglesia toda la de iglesia, Cristo, todo el cuerpo de personas que Cristo. han recibido a Cristo como Señor Sí. y Salvador. Sí. Nosotros no tenemos por qué involucrarnos en eso, porque nosotros tenemos que definirnos. Sí, claro. No podemos ser cristianos fronteras. Sí. Un cristiano frontera es alguien que ni para acá ni para allá Claro. Ajá. se maneja. Sí.
o frío o Es caliente. cristiano, pero puede hacer esto, es Sí, cristiano, sí, puede hacer lo sí. otro. Saben, nosotros somos la última generación. Cristo ya viene. Yo lo creo, yo El lo creo. arrebatamiento de la iglesia ya va a Yo ser lo en creo, cualquier yo lo momento. creo. Si nosotros revisamos lo que está pasando así, sin pensar como cristianos, pero lo que está pasando en todo el mundo Sí. ahorita, ¿verdad? Esa paz falsa Sí, que hay en este momento sí, en Medio Oriente, claro. la maldad, cómo se ha impuesto, La la maldad, tecnología, la ciencia, cómo ha despuntado. en su teléfono Sí, usted tiene asignado una IA, ¿verdad? totalmente, totalmente. Y Es una entonces le cosa. dice, ¿quieres que la IA te cuente un cuento? Sí, Y incluso hasta tiene un nombre. Su IA tiene un nombre, la sí, suya claro, y la claro. mía tiene un Sí, nombre, sí, ¿verdad? Entonces la ciencia se ha aumentado, la sí, maldad se ha aumentado, sí, ese huracán que está ahorita en el Caribe, sí, Melissa. cómo los huracanes han crecido en 36 horas de categoría 1 al 5 y Sí, causando sí, claro. destrozos terribles. Entonces, nosotros todo eso que estamos mirando nos dice que algo en el mundo espiritual está Está aconteciendo, sucediendo está aconteciendo. y que es importantísimo que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la Amén, vida, amén. porque el Señor viene pronto. Viene pronto. Tenemos que preocuparnos. Pastora, solo quiero decir algo para entender. En esta temporada que se celebra esta fiesta pagana, usted dice, hay mucha gente en el lado oscuro eh, ayunando, orando, invocando, porque hay una atmósfera que se está abriendo por la fiesta pagana. Es decir, lo hacen en todo el año, Todo el año. pero en esta temporada ellos saben que como todos colaboran con ese lado, digamos que le echan más leña al fuego, entonces crean como un altar más grande en el lado oscuro. Y por eso es que tratan de hacer que ese poder se manifieste con más fuerza, Como puede. porque es como que se abre en el mundo espiritual una puerta grande, ¿verdad? Entonces ellos dicen, este es el momento. Y cuando nosotros colaboramos inconscientemente o por ignorancia algunos, en eso es lo que hacemos, a que esa puerta se haga más grande para que ese poder crezca y pueda afectar pues a los que no tienen la cobertura del Señor. Así es. Y para engañar a la gente, Sí, haciéndole creer que ellos tienen más poder que Cristo. sí, haciéndole creer eso. Ese es un engaño, Ujú. ¿verdad? Ya amenazan y dicen esto y dicen lo otro con una seguridad tan terrible. Entonces, los que no tienen a Cristo como Señor y Salvador, entonces dicen, sí, es verdad, tienen poder. Sí, Porque trabajan a través de espíritus, a través de entidades. Cuando usted dijo experta en guerra espiritual, pues no tan experta, ¿verdad? Todos tenemos que ser instruidos. Ujú. Estamos en una escuela de guerra con los apóstoles, con apóstol Mario y Luz Rivera, y pues allí nos enseñan las verdades de lo que es el mundo espiritual y estamos aprendiendo, todos Sí, estamos sí. aprendiendo. Por supuesto. ¿Qué pasa, sobre todo con esta fiesta de Halloween? Por ejemplo, antes de ser cristiana, yo escuchaba a los cristianos alborotados que esa fiesta no se debe celebrar, que no sé qué, y yo en mi ignorancia en ese tiempo pensaba que era algo inocente, que era bonito disfrazarme, disfrazar los niños. Y tal vez no porque- disfrazarlos de calaveras no o no disfrazar, sino de de cosas un personaje bonitas, un bonito. personaje y eso. Pero era mi ignorancia. Ahora ya tengo la revelación y el conocimiento de que no es Sí. correcto participar de eso. Pero ¿qué pasa cuando yo hago eso de manera inocente? Como no, voy a disfrazar mis niños para mandarlos a la escuela disfrazaditos. ¿Qué pasa con esa familia, con esos niños, con esa mamá, ese papá? Es que como todo el ambiente, las atmósferas están llenas de espíritus, porque hay espíritus vectores, transmisores, vectores, receptores. Entonces vienen los emisores y mandan a las atmósferas de las Sí. familias. Sí, Entonces ellos andan buscando un receptor. El emisor es el que está en los aires. sí, Los espíritus están en los aires buscando un transmisor. Entonces llega el transmisor a alguien. ¿Qué son los transmisores? Las tiendas que anuncian todo que eso, anuncian, que las venden todo canales, eso. esos son los transmisores. Ujú. ¿Cuáles son los receptores? Los que están mirando y dicen, ay, sí, qué Sí, bonito. qué Lo bonito. hacer, Vamos a hacer". comprar, vamos a Como una participar. onda de radio, ¿verdad? Sí, Que se manda la onda a un
Sí, a un transmisor, un para transmisor. difundirlo y que la gente lo pueda Ujú. Y consumir. que haya un receptor. Entonces, Ujú. cuando el receptor dice, qué bonito, no, es inocente, lo vamos a hacer, lo podemos hacer, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué, ¿quién es un transmisor? Un transmisor es un portero, Ujú. Ujú. el que le abrió la puerta al Sí. receptor y el Ujú. receptor está allí y agarró. Y agarró y dijo, aquí me meto. Sí, vamos a Ujú. vestir a nuestros niños, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y no se dan cuenta de que toda esa fuerza maligna está llegando a sus casas. De repente están peleándose, de repente los Ujú. matrimonios Ajá. están destruyéndose, Ujú. de repente las finanzas están, o la salud Ujú. dañándose. Entonces, Y no saben por qué, en no, su ignorancia. Por eso la palabra dice, mi pueblo perece por falta de Por falta de conocimiento. así es. conocimiento. Porque no entienden el mundo espiritual y hacen esas cosas y van como ovejas al matadero prácticamente. Ajá. Sí, La gente no entiende de que el mundo espiritual, este real que vivimos, sí, fue hecho de lo que no existía. sí. Entonces, que cuando nosotros hablamos algo, que cuando nosotros declaramos algo, he puesto en tu boca, dice el Señor, la vida y la muerte. Sí. Ajá. Entonces, Elige pues. cuando nosotros declaramos algo negativo, nos va a pasar. Ujú. Ujú. Cuando nosotros hacemos algo negativo, eso va a traer influencia y destrucción. Ujú. Entonces, cuando nosotros estamos confesando, el Señor dijo, hágase la luz, créase esto, Sí. que se crea lo otro. Entonces, nosotros igual, porque el Espíritu de Dios, nosotros tenemos eternidad. Tenemos La eternidad. eternidad de Claro, Dios está en nosotros. en Amén. nosotros. Entonces, igual, una persona que es para salvación, pero que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador y que está haciendo eso, hay un choque ahí, hay un choque, hay un pleito ahí, ¿verdad? Y que si la persona se involucró, en eso, lo que tiene que hacer es correr y pedir perdón. Y pedir perdón. Y el Señor Ajá. lo va a perdonar, Sí, amén. ¿verdad? Amén. Ujú. Entonces, nosotros tenemos y oramos nosotros todos los días por las personas, familias que están ordenadas para salvación, Sí, amén. para que la luz del Evangelio les llegue, para que la luz del Evangelio. Y fue algo bien asombroso y para la honra y la gloria del Señor fue para mí impactante que cuando veníamos entrando al edificio, Ujú. estaba una persona ahí, un guardia que muy amablemente nos recibió y todo. Y esta persona, el Espíritu Santo me dijo, háblale, dile. Y él recibió a Cristo como Recibió a Señor y Cristo. Salvador, Sí. Amén. ¿verdad? Propició ese momento el Sí. Señor. O sea, fue una cosa bien fuerte, una guerra que hubo allí. Ujú. Pastora, por eso es importante que nosotros como cristianos seamos sal de la tierra, sal, luz del mundo, porque es que en realidad esa es nuestra tarea. Nosotros los que ya conocemos a Cristo, tenemos que decirle a los demás, Cristo vive, es real, te va a cambiar tu vida y llegar como embajadores del Señor, del cielo, a Ay, hablar. Es a mí una hay- gran responsabilidad que tenemos. Ujú. A mí me Sí. parece curioso que muchas veces las personas cristianas estamos como con temor. Ay, no, ¿qué va a decir si yo le hablo de Cristo? Qué pena, que no sé qué. Y el mundo del otro lado, el mundo espiritual del lado maligno, te agarra, Los te atrapa, disfraza, ya te sí. vendió el disfraz y Ujú. te hizo la fiesta para que vayas a Le leo las celebrar. manos, le tiro las cartas. Ujú, Ajá. totalmente. Eso O hablábamos. sea que tenemos que ser cristianos más Sí, ágiles. diligente, diligente. Fíjate que Bueno, cuando, astutos como la serpiente, dice la palabra, y manso como como la paloma, pues. Cuando nosotros estábamos en el relajo hace esos años atrás, por Pope, conocí a la pastora Eunice y lo primero que hice cuando yo la conocí fue decirme, ¿usted ya aceptó a Cristo? No, sí, en el colegio, yo, no, va a aceptar a Cristo. Y Claro, eso marcó una diferencia por en mi vida, supuesto. pero es alguien que está entendida y Presto, ya pues, estar presto para arrebatar, esa sí, alma de arrebatar las esas manos almas del enemigo. del enemigo, ¿Cuál totalmente. es? Perdón, Sí. Sí, es que ya no hay tiempo. ya no hay tiempo. Yo estoy de acuerdo con usted, Ya no hay pastora. tiempo. Yo estoy de acuerdo. ¿Sabe que yo le digo? No sé por qué, bueno, sí sé, el Señor me ha apasionado por la escatología de 1 año o 2 años atrás para acá, pero apasionado, ¿verdad? Y yo digo, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Y realmente que ya escuchando el Espíritu es eso, hay que apurarse, apúrate, tenemos que pescar almas, porque ya el tiempo se está cortando, se está achicando, se viene. Y te digo, pastora, vive el Señor y está de testigo que por eso creamos este espacio, porque las nuevas plataformas de donde le vamos a hablar a las multitudes son estos Sí. espacios digitales. Sí. Eso, la tecnología, ¿sabe qué me puso el Espíritu a mí? Me dijo, ¿cómo es que
todo en el mundo tienen programas, tienen esto, y vos das al celular y solo ves cosas que no edifican. ¿Y qué pasa con ustedes? Que yo les he dado la potestad de llevar esa palabra, de llevar ese mensaje. Hay que hacerlo y aquí estamos haciéndolo Ujú. para tocar esos corazones y que la gente se dé cuenta que Dios es real, que el Así, Señor los está llamando. Por eso estamos nosotros aquí gloria a al Dios. servicio del Señor llevando el mensaje. Gloria a Dios. Totalmente. Amén. Amor, yo quiero decirle a la pastora, perdón, que fíjese que a mí me pasaba algo curioso y ahora lo relaciono y no sé si esto es real y le quiero preguntar. Yo me acuerdo en aquella época de ignorancia y lejanía del Señor que una vez me disfracé para celebrar Halloween y me pinté la cara como de una calavera o algo. Y fíjese que yo me tomé una foto, fue algo significativo, y hice una cara como de malo en la foto, ¿verdad? Y un comentario dentro de la foto me dijo, no te luce ser malo. Entonces me dijo eso y me marcó, me quedó marcado, hasta hoy lo recuerdo. Entonces yo me pregunto si es que ciertamente habemos gente que ya está marcada para la luz y Claro. entonces no nos luce. Ser malo o querer Claro. parecer malo. ¿Será cierto? ¿Será eso que pasará, Fue el Espíritu pastora? Santo que le dijo. Ajá. Sí. Amén. Sí, el Espíritu Sí, ¿verdad? No te Amén. luce porque no perteneces ahí, Así ¿verdad? No, es. uno siente, no, yo Sí, no pertenezco aquí, ¿verdad? sí. Amén. Amén. Yo quiero seguir con el tema Sí. y ¿cuáles serían como señales para saber que una persona, una familia, un negocio está, eh, ¿cómo podríamos decir? Que está influenciado Influenciado o sí, o marcado o por el lado hechizado, oscuro. o, Sí, no sé, digamos. marcado por ese lado oscuro. O sea, yo soy cristiana, pero no tengo todavía el conocimiento de Cristo y participo en las cosas de las tinieblas, como la fiesta de Halloween. ¿Qué señal puedo tener yo, si hiciera eso, de que me estoy dejando influenciar del Sí, de lado que negativo? Aparte de hay celebrar, una o sea, esa manifestación manifestación. Ajá. oscura, digamos. Lo que pasa es que hay personas que influencian fuerte en la vida de los demás. Ujú. Y los humanos actuamos la mayoría de las veces por imitación. Ujú. Ujú. Entonces, ¿cómo sabe usted de que se está dejando influenciar por el lado oscuro Sí. en cualquier nivel o solamente por esas fiestas paganas? Porque la gente le dice a usted, es que no es malo. Ujú. Ujú. ¿Quién te ha dicho a vos que es malo? Sí. Ujú. O si no, pues lo puedes hacer y pedir perdón. Que a veces ahora es mejor pedir perdón que pedir Qué permiso. Así Ajá, dicen. así Ujú. dicen. Ese es no sé, algo malo que Ujú. se está Sí. dando. Es mejor pedir perdón que pedir permiso. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo? Porque tengo esa tendencia, porque tengo esos pensamientos, porque soy fácil para que me dejarme influenciar por Sí. los demás. Sí. Porque cuando el Señor realmente ha hecho la obra en nosotros, nos paramos firmes. Sí, claro. Amén, Y sí. tiene que haber realmente un borbandeo muy fuerte, Fuerte. porque el enemigo, si no lo puede derribar a uno, lo empuja, Sí. Ujú. ¿verdad? Sí, porque el plan del enemigo, como dijimos desde el principio, retrocedernos. Pero si no puede hacerlo, nos empuja. Sí. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo? Cuando tengo ese deseo de hacer lo que hacen los demás, Ujú. cuando hago caso a los pensamientos que el enemigo me pone. Sí. Entonces, yo me estoy dando cuenta de que estoy caminando y involucionando. Nosotros tenemos que evolucionar Sí. Ujú. para arriba, pero involucionamos. Un día nos sentimos mal y el otro día peor y el otro día peor y hasta que caemos. Ujú. Entonces, eso no es de un solo, eso es Progresivo. progresivo. Ok, y si yo quiero que nos hable un poco de las señales que había dicho antes, como los pleitos, las finanzas, de que estoy siendo atacada por el enemigo. Ahí es que miren, si estamos hablando de una persona inconversa, Ujú. el enemigo tiene derecho sobre esas personas. Importante. ¿Verdad? Tiene derecho legal de atacarlos a como Sí, él quiera. porque no está sin la No, cobertura de no Cristo. tiene Ujú. cobertura. No tiene cobertura. Ujú. Primera Pedro, capítulo 5, en el verso 8 dice, ¿verdad? Que nosotros
tenemos que orar y velar porque el enemigo anda como león rugiente alrededor Viendo a buscando a quién quien devorar. Ujú. Entonces, ¿por qué anda alrededor? Porque nos fue tendido un cerco Ujú. que solo nosotros podemos abrir. Ajá, ajá. El enemigo no lo puede No lo tocar. puede, no nos puede tocar si nosotros no le damos autorización. En Eclesiastés capítulo 10, en el verso 8 dice, el que hace un hoyo caerá en él, y el que aportía un vallado le morderá la serpiente. Ujú, El enemigo no nos puede tocar si nosotros no le abrimos puerta. ujú. Pero una familia que está sin la Sin cobertura, la cobertura, el enemigo va a hacer lo que quiera lo que con quiera. ellos. Ujú. Lo que quiera con ellos. La única protección es la cobertura de Cristo. La Sí. cobertura de Cristo. No estoy hablando de una iglesia, estoy hablando de la Sí, cobertura el del que habita Señor. al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Eso es lo que Amén. dice. Ujú. Sí, Ujú. entonces esa palabra la pueden usar cualquiera, Sí, pero sí, claro. habitar. Verdaderamente, Ajá. ¿verdad? No Porque visitar. porque hay gente que está ahorita en la cobertura, se sale, está en la Ajá. cobertura, se sale. Ujú. Y eso no es habitar. Totalmente. Habitar es estar permanentemente. Permanentemente. Si permanecen en mí, y mi Padre y yo haremos morada en ustedes. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué una familia es atacada? Si no tiene a Cristo, ¿cómo no va a ser atacada? Ujú. Sí, claro. Y es donde dice la pastora que se manifiestan las contiendas, las divisiones, los Ujú. problemas. Bueno, nosotros mismos lo vivimos en la época en Sí. que estábamos sin esa cobertura. Es más, yo le digo, pastor, a la gente que yo pensaba en ese tiempo que yo no era tan pecador o no tenía problemas tan serios. Digamos, ¿sabe qué era? Que yo pensaba que yo era moralmente correcto. Entonces, normalmente cuando uno es moralmente correcto, no bebo, no fumo, no bailo pegado. Entonces dice uno, no necesito a Dios. Dios necesita, lo necesitan los alcohólicos, los drogadictos. Y yo pensaba así, era moralmente correcto, entonces no necesito. Pero es lo que dice la pastora, me di cuenta después que el problema es que estoy sin la cobertura. Entonces, ¿qué quiere decir? Que soy presa fácil para ese león rugiente. Ujú. Y así pasó, vino y de repente tropecé, me puso una piedra de tropiezo con la inmoralidad sexual, abrimos la puerta y hizo y deshizo en nuestras vidas, hasta llevarnos al punto en que esta mujer quiso suicidarse, llevarnos al punto de perder, de casi perder el propósito que tenía el Señor en nuestro llamado. Entonces, yo entiendo muy bien de lo que usted está hablando, de no tener esa cobertura y la gente no lo entiende. Y no nos gusta capacitar el espíritu. ¿Por qué? Porque no nos gusta ir a la iglesia donde nos hablan de esas cosas. Capacitamos el alma, que las emociones, escuchando canciones, enamorándonos y todo. El cuerpo lo alimentamos, comemos rico, pero el espíritu contristado, apagado. ¿Y Ujú. dónde llenamos el espíritu? En las iglesias, la lectura de la palabra, en alguien que nos habla, si no nos conocemos, nos enseña, como Felipe el eunuco, que cuando el Señor lo llevó, entiende lo que estás leyendo. Necesitamos ¿Cómo lo voy a aprender entender si nadie me lo explica? totalmente. Entonces, es lo que dice la pastora, por eso necesitamos alimentar el espíritu, para que estemos despiertos, para que entendamos el mundo espiritual, para que sepamos que estamos en una guerra constante, porque es lo que dice la pastora, o sos chicha o sos limonada, o estás en el lado oscuro o estás en la luz, Ujú. porque al medio no hay nada. Entonces, si usted está del lado oscuro, déjeme decirle que el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Es decir, de ahí nada bueno vamos a sacar. Ujú. Nada bueno. Pastora, solamente quiero, perdón, amor, que estoy emocionado con este tema, Yo perdón. también. Quiero entender, al momento de la manifestación de un espíritu maligno en una persona, primero, la primera pregunta ¿es posible que un cristiano que tenga el Espíritu Santo pueda ser poseído por un espíritu demoníaco? No. Ok, esa es una Puede ser pregunta. influenciado. Influenciado, Ujú. como estarle susurrando, pero no porque ya hay un espíritu que Sí, ocupa ese sí. lugar. Y dos, eh, ¿de qué manera si hay personas más... Perdón, hermano, Sí. perdón. Solo antes de que se me vaya la idea. Porque alguien puede decir, está equivocada. Ujú. Ujú. Puede ser influenciado como fue influenciado Pedro. Ajá, Cuando Cristo iba a la cruz y Pedro le dijo, no, Señor, que no te acontezca no eso. digas eso y esto, supuestamente parece que lo está aconsejando preocupándose por Y él. el Señor le dijo, Apártate de mí, Satanás. Ujú. Ahí, Ok. Ujú. Era una influencia, ¿va? influenciado. Influenciando, estamos de acuerdo. Ujú. Pastora, y lo otro es, eh, hay personas
que son más sensibles al mundo espiritual que otras porque tal vez tienen un llamado y puede ser, por ejemplo, usted dice, yo tenía dones que se manifestaban en mí porque tenía un llamado fuerte de parte de Dios. Entonces, esas personas que son sensibles al llamado puede ser también que estén en el lado oscuro y que tal vez tengan un llamado en Cristo. O sea, el Señor le dio dones que son irrevocables, dice la palabra, para que se manifestaran en la luz. Sin embargo, los están manifestando en la oscuridad porque practican hechicería, brujería y todo eso. Esas personas, digamos, que están que son sensibles al Espíritu Santo y están del lado equivocado, pueden tener un llamado, pueden ser sacados de ahí. Hay que ejercer un poder más grande, digamos, en la gente que ya está de ese lado. O no hay para el Señor un imposible. O, bueno, sabemos que no hay imposible. No hay como... Es una guerra mayor que hay que librar contra esa gente que ya está ahí sirviéndole al enemigo, no solamente siendo un receptor, sino siendo básicamente un transmisor o siendo alguien que obra en esa maldad. Hay gente que fue escogida por sus ancestros, ¿verdad? Ujú. Hay una frase que en este momento se me escapa, es a familias que fueron Consagradas. a la hechicería. Ujú. Entonces ellos van eligiendo una persona un sucesor, esa es la palabra, un Ujú. sucesor. Ajá. Hay En sucesores, quien vas dejando hay sucesores Ujú. en el lado de tinieblas. de las tinieblas, esa es la palabra que se usa, sucesores, Sí. ¿verdad? Diferencia de nosotros que, por ejemplo, un pastor que deja a su hijo como a cargo de la iglesia porque Sí. ya cumplió su tiempo. Ujú. Y a lo que hizo Elías con Eliseo también, Sí, ¿verdad? el Que manto, le entregó la la unción. entonces si estas personas son determinadas para salvación, va a haber un tiempo en que estas personas van a sentir fuerte llamado del Señor. Ujú. Fuerte, aunque estén en las tinieblas, van a sentir fuerte llamado del Señor, fuerte llamado del Señor. ¿Y qué va a pasar? Que al llegar al llegar ellos a lugares donde está la luz, Sí. Dios va a usar a alguien para una liberación, Ok. para botar todo eso. Hemos trabajado con gente que estaba en la hechicería, que fueron rescatados, que han sido Y es rescatados. una lucha más férrea. No, esa es no de un día, es de Ujú. meses, de meses, Ok. de meses, de meses, porque imagínense, el mundo de las tinieblas, la gente busca las tinieblas básicamente por muchas cosas, pero por tres cosas. Ujú. Poder, Ajá, poder. tener dinero y tener sometida a las demás personas, Ok. ¿verdad? Por esas tres cosas, dinero, protección es la Ujú. otra. Ellos eligen a Ujú. espíritus inmundos que los Ujú. protegen, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos espíritus se invocan? Nosotros Ujú. tenemos el Espíritu Santo, Sí. ¿verdad? Y los ángeles del Señor que trabajan con nosotros, Ajá. a favor de nosotros. No es que nosotros mandamos a los ángeles de ninguna manera, Ujú. aunque Hebreos capítulo 1 dice que están a nuestro A nuestro servicio, servicio, sí. a nuestro servicio. Entonces, nosotros hemos tenido encuentros con ángeles y pues los ángeles están allí para ayudarnos, Sí, para claro. ayudarnos. Pero nosotros no podemos mandar a los ángeles. Nuestro Sí. Señor manda a los ángeles. Sí. Usted puede decirle al Señor, Señor, mándame un ángel. Y el Ujú. Señor se lo va a mandar. Sí. Pero ellos no. Ellos entre más demonios, sí, porque Invocan. es que miren, el mundo espiritual es ay, no sé cómo explicarlo bien Ujú. y sencillo. Eh, las huestes de maldad son esas que rodean a todas las atmósferas. Sí. Los principados, ellos están en un lugar, todos están en el segundo cielo. Sí. Y los gobernadores, los de más alto rango, ellos actúan a niveles de gobiernos, no Sí. actúan a niveles solamente en casos muy específicos. Pero lo que son las huestes, cada hueste de maldad tiene 13, 13, 13 el número de rebelión, ¿verdad? Entonces, mientras más poder, mientras más empodere el enemigo a una persona, la persona va a entrar en una codicia de poder.
Claro, para gobernar claro, a lo que porque él quiera. Entonces, es progresivo, vamos, va metiéndose más y más. entonces cuando esta gente viene a una liberación, no es así nomás. Sí, es una Son lucha. meses Sí, y meses y meses, meses. sacando, renunciando y esto y lo otro. Es muy fuerte. Pastora, por ejemplo, yo he escuchado casos en liberaciones en donde una persona está siendo liberada y acusa a alguien de los liberadores. Ujú. Sí. Y he escuchado historias donde le dice, no me toques, que vos andás en Ujú. adulterio Sí. o andás en... Ujú, Y hay un los tema bien expone. importante porque ahí puede ser un engaño del enemigo también, ¿verdad? Como para amedrentar a los demás y decir, uy, este hermano no anda en Ujú. rectitud. Y puede ser mentira porque el Ujú, enemigo es el padre de la mentira, ¿va? Sí. ujú. O puede ser verdad, que de verdad una persona esté fuera de la rectitud, Viviendo una doble vida. viviendo una doble vida y el enemigo en el espíritu lo conoce, pues, y lo acusa, porque él es el acusador también. Entonces, yo quiero preguntarle, en este caso, cuando estamos con alguien en liberación que tal vez no está a la estatura para estar, porque me imagino que para participar de liberación se necesita estar Hay capacitado. requisitos. Claro. Sí, Hay requisitos. entonces, si de repente no sabemos de alguien, pastora, que está participando y que está llevando una doble vida y se manifiesta, porque el Espíritu lo manifiesta, ¿cómo se maneja esa parte? ¿Cómo se detiene la liberación? ¿Se sigue guerreando y se aparta esa persona y se habla con ella? ¿Qué me puede decir usted en esa experiencia? ¿Qué se puede hacer en el momento? El líder o el coordinador del equipo, porque Ujú. tiene que ser un equipo. Sí, Todos hermanos, nosotros tenemos que recibir instrucción, nosotros tenemos que recibir enseñanza. Nadie va a ir a la guerra sin ser instruido. Un claro, soldado no va a la guerra sin pasar sin tiempo en el entrenamiento. batallón, Claro, entrenamiento y todo eso. Entonces, el líder tiene que estar vigilante de sus de sus de su soldados. equipo, de su Ujú. equipo. Entonces, me imagino que ese líder, ¿verdad? Porque con nosotros pasa, tiene que estar lleno del Espíritu Santo, el líder, Ujú. lleno del Espíritu Santo, revelación de Dios, Para que el orando por sus Espíritu le revele. reuniones personales, conociendo la situación que está viviendo Cada la uno. persona, cada uno y Ujú. todo eso. Ok, ok. Entonces, hay personas que se lanzan a la guerra espiritual sin recibir ninguna instrucción, ninguna enseñanza. Tenemos la palabra en Hechos, capítulo 16, cuando unos hijos de un sacerdote estaban expulsando Ajá. un Demonio. demonio y el demonio se En les el tiró a nombre de 8. Jesús, el que predica 8 de Pablo. ellos y les pegó, les rompió las ropas, Ujú. les hizo esto, les hizo lo otro, porque son gente sin instrucción. Sí. Nosotros Ujú. somos bien serios en esto, nosotros somos bien en estas situaciones porque nosotros sabemos, Estrictos. el enemigo cómo trabaja, trabaja por observación, Sí. trabaja por observación. Usted, yo, toditos, Ujú, hay una cantidad de espíritus viéndonos, Viéndonos. ujú. viéndonos. Ujú. Entonces, prohibido terminantemente que una persona, sin estar siendo evaluada por su líder, entre a una A una administración. administración. Ujú. Prohibido Sí. terminantemente. Y cuando pasa eso, o ha pasado, al menos con nosotros, por la gracia del Señor, nunca ha pasado. Ajá. Y no va a pasar en el nombre de Jesús. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? La persona voluntariamente tiene que salir. Ujú. Ujú. A la que fue acusada tiene Sí. que salir. Sí. ¿Verdad? ¿Por qué razón? Porque está corriendo. Nosotros lo hacemos por protección. Claro. Cuando yo le digo a uno de nuestro equipo, no puede entrar. Es por protección, no es por Ujú. humillar, no es Claro, es claro. por Sí. protegerlo. Es Y, delicado. y por evitarnos, es delicado, y Sí. por evitarnos un doble trabajo. ¿Por qué un doble trabajo? Porque estamos haciendo la liberación de la persona y la fuerza maligna que está saliendo va a entrar, Sí. Ajá. porque hay una puerta abierta. Sí. Sí. Es como eso de la imposición de manos. Ujú. Pablo le dijo a Timoteo, no impongan las manos a la ligera, no participes de pecados ajenos. Si yo impongo manos a una persona y ando mal con el Señor, los pecados de esa persona se me van a entrar, Están transfiriéndolo. se me van a Ajá. Es un transferir, tema delicado. ¿verdad? Entonces, si una persona me ve imponer manos, no dejo que me impongan manos. Ujú.
así nomás, sin conocer a la persona. Sí, Si dejo que una persona me imponga mano y la persona anda muy contaminada, yo voy a tener problemas. sí, entiendo. ¿Verdad? Entonces, bien peligroso. Pastora, Yo perdón, quiero hermano, saber, no, perdón. perdón, mami. Yo quiero saber una pregunta importante. El Evangelio, o sea, la palabra de Cristo tiene que ser para la iglesia fácil, tiene que ser para todos, o sea, tiene que estar disponible para todos, para cualquier persona. No cualquiera se va a ir a meter a hacer guerra espiritual, ¿verdad? Porque tiene que estar capacitada. Pero sí, yo como cristiano, aunque no haya estado en clases de guerra espiritual, yo puedo, si acaso algún día pasara, enfrentarme al enemigo y decirle, un momentito, la sangre de Cristo me cubre, vos no tenés derecho en mí. Adiós, andate. Si vos ¿Verdad? decís una situación hipotética en donde te encontrés con una situación en donde vos como cristiana seas la única que puede interceder por una persona, Exacto. como un médico en un accidente y que casualmente está ahí él. Sí, a eso me refiero. O sea, como cristiana, aunque no he estado en clases de guerra espiritual, ni yo sé que la sangre, que el nombre, que es sobre todo nombre, tiene poder, el Y- nombre de Jesús. Y la palabra dice, en mi nombre echarán espíritu. Ajá. Marcos 16, Ujú, sí. Marcos Ajá, capítulo 16. ajá. Y esa palabra es real, ¿no? O sea, sí puedo pararme y decirle al enemigo, cuidadito, quita tus manos de ¿Qué aquí recomienda usted en porque... esos casos, pastora? En un caso así fortuito, que de repente, que mejor nos mantengamos al margen si no tenemos la capacitación o O intercedamos. sea, si soy la única persona que puede actuar en ese momento. Depende de la fuerza maligna que está operando, Ajá. ¿verdad? Si no nos puede pasar a lo que les pasa a los de hechos. Depende de la fuerza maligna que está operando y depende también de cómo usted ha manejado su vida espiritual, Ujú. ¿verdad? Porque si usted ha manejado su vida espiritual en rectitud, probablemente, y el Señor permite, porque todas las cosas el Señor las permite. Ujú. Si el Señor lo permite y su vida espiritual está en rectitud y usted siente autoridad de hacerlo, es un caso fortuito, ¿verdad? Sí, Es un caso sí, impensado, un caso sí. que es diferente de ya algo. Todas Sí. las Ajá, las sí, 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 sí. liberaciones son planificadas. Sí, claro, Son claro. planificadas. Entonces, se puede, se podría, pero el Señor dice que no nos va a dar una carga que no podamos Ajá. Llevar. Yo lo digo sobre todo porque mucha gente tiene miedo y cree que el lado oscuro es más poderoso que, Jamás. que nuestro Señor, o sea, que el lado bueno, ¿verdad? Que el lado donde estamos, el lado de Cristo, de luz. el lado de luz. Y el lado de luz es más poderoso porque Amén. ya están vencidos. Está vencido. Me refiero a esa autoridad que yo debo saber que porto. Así es. El Que Señor que yo dice. no soy cualquier cosa para que venga el enemigo a quererme. Lucas 10:19, y aquí os doy autoridad para hollar serpientes, Amén. escorpiones, Sí. sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Sí. Pero está esa salvedad. Ajá, que Mi tengo vida tiene que estar en rectitud, Ujú. ¿verdad? No debo tener derechos legales sobre todas las cosas, porque el enemigo, ¿qué es lo que busca? Derechos legales. Ajá. Por eso es que él se ríe de muchas personas. ¿Qué cosas le dan derecho legal al enemigo, pastora? Todo lo que la Biblia dice que es Que es malo, desobediencia. que es que es malo. desobediencia, la desobediencia, Sí. porque como él fue un desobediente, Ajá, Sí. como él fue lanzado. Sí. robar, Sí. mentir. A veces hasta eh, ver pornografía, tal vez que son cosas que ni se notan y eso estar en Es tener una puerta abierta, es hacer todo lo que la palabra dice que no debemos hacer. sí. ok. Así de sencillo. Pastora, O sea esto que, mi viene. gente, es importante que ustedes se metan de verdad con el Señor. Sí, A totalmente. leer esa palabra y a mantenernos íntegros. Esto viene relacionado como con el nivel de unción que tiene una persona. Es decir, una persona que camina en santidad, en rectitud delante del Señor, tiene una mayor unción. Por eso es que hay gente que se le siente la presencia de Dios cuando llega a un lado. O gente que mira en el Espíritu, le ve un aura como anda en rectitud, le mira como el poder de Dios lo acompaña. Es ese nivel de unción que lleva, que es como en el mundo lo pintan aquella aureola, que esa viene siendo como lo que simboliza, ¿va? Como una unción que tiene esa persona. Ujú.
para tener. Entonces, esa unción da autoridad. Es lo mismo que en el rango militar, no es lo mismo un coronel que un general, no es lo mismo un soldadito que un cabo que un teniente que un capitán. Es decir, hay un rango Hay también rango. que el enemigo, por eso cuando le dicen, sí, predicamos en el de Cristo, del que predica Pablo. Ah, sí, Pablo lo conocemos, sabemos quién es Cristo, pero ustedes, ¿quiénes son? No Ujú. podemos llegar solamente porque sí, porque somos cristianos y no hemos sido capacitados. Hay 3 niveles de autoridad, Ujú. ¿verdad? Está la autoridad por la obediencia. Ok, Ujú. Cuando somos obedientes, ganamos autoridad, autoridad, ok. Ok. ¿verdad? Porque el mismo nivel de autoridad que yo tengo delante de las fuerzas malignas es el mismo nivel de obediencia y sometimiento que tengo a mis autoridades. Amén. Autoridad por la obediencia. Está la autoridad ganada. ¿Cuál es la autoridad ganada? Es la autoridad que nosotros, por las guerras que hemos vivido. Cuando usted va a una prueba, a un desierto, a lo Ujú. que sea, Y superó esa y prueba. supera y Se gana soporta una y barra, gana, digamos. sí, va Ujú. ganando. Va ganando barras. Autoridad, va ganando autoridad. Y Ujú. está la autoridad por la resurrección. Cuando Ujú. caminamos en el poder de la resurrección. Ujú. Porque caminar en el poder de la resurrección es diferente de caminar al cristiano normal. El Ujú. que camina en el poder de la resurrección camina en el poder de Cristo resucitado. Amén, amén. Cuando Cristo resucitó, ¿verdad? Entonces él ya no tenía sangre en el cuerpo. Él ya solo era huesos y espíritu. Ujú. Era un cuerpo Entonces, glorificado. cuerpo glorificado. Entonces está la autoridad por la resurrección. ¿Verdad que ese es el tercer nivel de autoridad? Ujú. Pero primero está el nivel de autoridad por la obediencia. Yo para venir aquí tuve que hablar con mis autoridades, Ujú. ellos tuvieron que, si ellos me hubieran dicho no puede ir, no Sí. hubiera venido. Sí, entiendo. Claro. Entonces, eso me da a mí la autoridad por la obediencia, me gano. Sí, claro. La autoridad por las guerras, ese es, ¿verdad? A otro nivel y el También. tercer nivel de la resurrección. Sí, por Ujú. supuesto. Yo he escuchado, pastora, que cuando está en liberación, no sé esto qué tan cierto es, y por eso le pregunto, para comprobar que alguien ha sido liberado, tiene que decir el nombre de Cristo. De Y si Jesús. no lo dice, es porque todavía la entidad está dentro de él. ¿Es cierto eso, pastora? No es No. cierto. No es Ok. como que al enemigo le cuesta decir Jesucristo. Eso puede decirlo y la entidad y no hay problema. Sí. Ok. Eso es mentira, que si no lo dice es porque... No vamos a hablar aquí de los procesos Sí. en las liberaciones porque eso son cosas bien fuertes y Ujú. son como personales de cada quien, Claro. que viene a una liberación, porque una liberación no se da de buenas a primeras. Está una consejería, Sí. está una administración Ujú. y por último la La liberación. liberación. Hay Es un veces, proceso. sí, hay veces que la gente no necesita ir a una liberación en la consejería, porque en la consejería, porque ustedes saben que los espíritus inmundos se agarran de las personas de los traumas, Ujú. Ujú. de los traumas. Entonces, ¿qué es Esas un son trauma? puertas abiertas, entonces ahí se meten. Un trauma es un evento negativo que quedó en el corazón de una Ujú. persona. Entonces, el enemigo se agarra del trauma para causar odio, rencor, Ujú. resentimiento, suicidio y Ujú. muchas cosas. Ujú. Entonces, cuando vamos a una administración, en la consejería, pues allí uno, todo lo que es la persona, ya la administración es el perdón y todas las cosas, pero ya la liberación ya son fuerzas Sí. de las tinieblas. Entiendo, entiendo. Pastora, solamente quiero preguntarle, ¿es posible que nosotros creamos o entendamos que una persona tiene una manifestación demoníaca dentro de ella solo porque es violenta como se mira en las películas? Digamos, como miramos en esas películas que ha hecho Hollywood, que son violentas y que se transforman y que ponen los ojos de otro color. O hay formas de manifestaciones demoníacas pasivas que no parecen, pero al final se manifiesta tal vez porque es gente rencorosa, gente que de todo se queja, gente que de todo murmura, que dice que esto y esa es otra forma de manifestación, no tiene que ser una cosa fuerte No. o de insultos o de... Ujú. Son 13 huestes espirituales en todo el ámbito Ujú. y cada hueste tiene 13 Ujú. espíritus más. Ujú. Entonces, imagínense, 13 por 13. Sí. La gente puede manifestar un montón de cosas. Depresión, Ujú. Ujú. opresión, eh,
irritabilidad. Irritabilidad. Es que es que es una vastedad. No, o sea, Ujú. y por ejemplo, ¿qué me puede decir usted, pastora, del espíritu raíz, por ejemplo, que ocasiona todo eso? Que digamos que estamos como viendo una fotografía y miramos como 25 personas, por ejemplo. Ujú. Pero la primera persona que llegó ahí para la foto ya no la vemos porque todos los demás lo tapan. En una liberación, usted me puede decir cómo, cómo podemos identificar el espíritu raíz, o si solo tenemos que ir como eliminando poco a poco cada uno de los espíritus y ir en esa batalla poco a poco, o si tenemos que llegar a descubrir cuál es el espíritu que hizo que todos los demás vinieran y que trajo a todos los demás. ¿Es necesario identificarlo o se trabaja de una manera que se va atacando y el Señor lo va llevando a uno en la liberación, en ese proceso? Hay fuerzas que salen en la consejería, Ok. hay otros que salen en la administración, porque ya ir a liberación, ya es un enfrentamiento. Ujú. Entonces, claro que allí todo liberador, como hemos recibido instrucciones, muchos años en la escuela, ¿verdad? Sí. Entonces, el discernimiento de espíritus Ujú. es parte es fundamental. fundamental el discernimiento, porque a través del discernimiento de espíritu nosotros conocemos el pasado, el Ujú. presente y lo que está por venir. Sí. Ujú. Entonces, el Señor va revelando Va todas las revelando, cosas. va revelando. Es el Porque Espíritu tiene ese don, Santo. es el Espíritu. Nuestro Señor Espíritu Santo es el de todo. Nosotros somos los instrumentos de Él y Él nos va diciendo esto y esto, lo otro. Ujú. No es de nosotros, no es porque nosotros hayamos recibido instrucción, que es muy importante el conocimiento, pero quien hace la obra ahí es nuestro Señor Espíritu Santo. Sí. Ujú. Y que la honra y la gloria sean solo para Él. Amén. Yo Amén. tengo una pregunta importante. ¿Cómo un nuevo cristiano, una persona que acaba de conocer, acaba de tener ese encuentro con Cristo, sabe que está en un proceso que le puso el Señor o está en un ataque del enemigo? Hay forma de discernirlo. Sí, hay Sí. pruebas, están son tres cosas que en este momento Ok, se le escapa. se me Ajá. Pero una de ellas es el ataque también. Podemos estar bajo pruebas, ataque. ataques Ujú. y castigos. Ajá, por Pruebas, consecuencias ataques, de nuestros Ok. errores. Consecuencias, Ok, pruebas, ahí ataques está. y castigos. Ok, ¿Verdad? Entonces, gracias, Señor. sí. Amén. Entonces, ¿cómo puedo saber yo que es un castigo de parte de Dios? Cuando yo cometí Sí, desobediencia. ok. Cuando el Señor me dijo, no lo hagas, y yo lo hice, Lo de hice. todas maneras. Sí. Ah, como para un nuevo cristiano. Y, por ejemplo, cuando es un contraataque, nosotros no llamamos ataque, Ok. contraataque. Contraataque, de las sí. tinieblas. El enemigo a este nuevo creyente lo va a querer regresar Ujú. de alguna manera. Va a querer retroceder. Va a querer retrocederlo. ¿Cómo puede él identificar que es un contraataque del enemigo? Cuando él pues recibió a Cristo con mucho gozo y está Ujú. allí fluyendo y de repente empieza a decir, no tengo ganas de ir a la iglesia hoy, Ujú. voy a quedar a verlo por la televisión. Ujú. No quiero participar en nada. Va involucionando. Ujú. En vez de ir evolucionando, va involucionando para abajo. Él puede reconocer ahí, ¿verdad? Que el enemigo lo está contraatacando para que no cumpla el propósito que dijimos al principio, Ujú. ¿verdad? Y la otra cosa era una prueba. ¿Por qué razón? Porque el Señor al que ama, castiga, disciplina. Ujú. Disciplina, sí. Entonces, cuando uno va al desierto, porque tiene que ir al Sí, desierto, porque hay que pasarlo. la llevaré al desierto para hablarle a su Hablarle de corazón. amor. Ajá. Los desiertos todo el tiempo son para llevarnos a otros niveles, Ujú. a otros niveles. Sí. Nunca el desierto es para matarnos. Y yo creo que uno lo siente, ¿verdad, pastora? Porque yo es lo que hablaba con mi pequeña en los procesos que hemos estado, porque somos gente que camina en rectitud, que constantemente nos estamos arrepintiendo, o de gente de oración, decirle, Señor, perdóname si me equivoqué en esto. Y uno siente como, no, esto es un proceso, es una cosa que tenemos que pasar. Yo creo que uno lo discierne. Y justamente de lo que usted está hablando, de las pruebas, de los contraataques, justamente el domingo en mi iglesia, el Señor puso en mi corazón llamar a un músico que llega a la iglesia y ya días no lo miro. Entonces lo llamé el lunes
mi hermano, ¿cómo estás? Te me has perdido, hermano, ya días no te miro en la iglesia. Mira, hombre, que he estado bien atareado, me dice, y esto, y yo le dije, bueno, mira, te voy a decir, de ahí vengo yo, le digo, de eso. El enemigo, cuando no te puede atacar con los pecados del pasado, el alcoholismo, la drogadicción, el adulterio, la fornicación, te ataca con el afán. Entonces viene y te da trabajo para que te atiburres y qué bendición, porque me tengo bastante trabajo, pero es una trampa, le digo, muchas veces. Y eso es lo que hace, que te alejes de donde está la verdadera bendición por el afán. Entonces te voy a dar una recomendación de acuerdo a mi experiencia. Le dije, mira, esforzate por romper ese esquema. Si no puedes ir a la iglesia todos los domingos porque estás cansado, entonces por lo menos trata de ir 2 veces. Aunque llegues cansado, porque yo pensaba cuando yo iba cansado a la iglesia que me iba a dormir, yo decía, pero ¿qué voy a ir a hacer si no voy a recibir? Pero me di cuenta que esforzándome, aunque sea yendo, el Señor miraba mi esfuerzo y el enemigo miraba, con este no puedo por ahí. Entonces resistan a su enemigo, el diablo, y él huirá de ustedes. Entonces intentarlo por lo menos, hacer el esfuerzo. Aunque no llegues a todo el culto, llega al minuto 90, pero eso te va a ir haciendo romper esa brecha. Y es eso lo que dice. Estaba un contraataque porque el hombre está empezando a llegar a los pies de Cristo. Otra cosa que un contraataque puede venir cuando como no sé si les pasó, yo creo que les pasó también a ustedes y a mí también, y a todos los que recibimos a Cristo como Señor y Salvador, que cuando recibimos a Cristo queremos contarle a todo el mundo de Cristo y que todo Ah, sí, claro, 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 claro. Y entonces a veces le hablamos a alguna persona que está muy involucrada con las tinieblas. Y cuando le hablamos a aquella persona, el Espíritu en aquella persona sintió el impacto de la palabra. Entonces vinieron los espíritus inmundos que gobiernan a esta persona a contraatacar al que le habló. Como diciéndonos, ¿y vos crees en esto? Metido. ¿Para qué le hablas? Ajá. Ok. Yo he visto comentarios, pues, en las redes sociales cuando ponemos un mensaje de gente que pone mentirosos. Ahí es el enemigo, ¿va? O que ponen para qué le inventan mentiras y le hablan a la gente de fantasías, todo eso es mentira. Es el enemigo, ¿va? Usando esa gente y eso, ¿va? Porque están como contraatacando, como diciendo lo contrario de lo que nosotros afirmamos que conocemos. Y que porque sabemos. hay personas que sí están recibiendo, sí están recibiendo. Entonces el enemigo va a usar. Yo quiero saber algo, creo que se lo escuché a Disney también. Cuando un cristiano empieza a caminar con el Señor y viene esa sed y hambre de conocer más y de llegar más adelante y meterse más con el Señor, adelante en ese camino hay un tiempo como de sequía, como de, uy, leo y no estoy entendiendo. Oro y siento que apenas puedo sentarme y Señor, aquí estoy. Y ese tiempo de sequía, ¿es un contraataque o es una prueba? Es una prueba. Es una prueba. Es una prueba, ¿verdad? Porque el Señor nos está probando si nos deleitamos en Él. El Señor nos Aún está en la probando. adversidad. Sí, el Señor nos está probando a nosotros cuando vienen esos desánimos, Sí. Ajá. ¿verdad? El Señor nos está probando porque, y también es parte de un contraataque del enemigo. Sí. Porque el Señor nos quiere llevar a que nosotros crezcamos y maduremos para ser instrumentos para ayudar a otros. Amén, amén. Entonces tienen que venir esos tiempos es que todos tenemos que pasar por esos desiertos, esos desánimos, esas situaciones. Pereza espiritual. Sí, pereza espiritual. Pereza espiritual, era Sí. como sequía, como, Sí. ay, leo y no estoy entendiendo. O Yo no. tuve un tiempo en que leía y aquella emoción Como que se empachó. Ay, y como que me llené tanto que después le estaba leyendo otro libro y iba por la página 50 y ya me había olvidado de las primeras 50 páginas, o sea, no. y no era algo como Am- aburrido que no me interesara, era algo que quería saber, pero mi memoria no lo retuvo. Pero es que allí, perdón, es que nosotros, nuestra dependencia tiene que ser con nuestro Señor Espíritu Santo 24/7. 24/7. Entonces, ¿por qué razón? Porque si usted se pone a leer un libro, tal vez ese libro no es tan edificante.
y como que nuestro Señor le va a poner como que También el espíritu puede ser que diga, no, esto estás no es. como perdiendo tu Sí, tiempo. perdiendo tu tiempo. Yo he Ujú, sentido esas cosas que dice la pastora ujú. cuando estoy en algo que el espíritu me dice, esto no. Me ha pasado Pero cosas, ¿y si son incluso me ha libros que él pasado. mismo me puso? Como, eso, No, hasta pero que te por digo, fin lo habrá que conseguí ver y todo. de Y dónde entonces vino. como, y ya cuando lo tengo, o sea, me está interesando el tema, lo que estoy haciendo ahora es que voy leyendo y voy así escribiendo también para que A mí no me, se me olvide, pero sí como me está costando mucho, como antes lo podía leer otros libros más y explicarlo y eso, pero ahora los leo y tengo que hacer mi resumen. Nosotros, perdón, sí, nosotros, cuando uno es nuevo en el Señor, sí, Ajá, uno sí, hace esas cosas, sí, ¿verdad? Comprar muchos libros sí. de sí, esto, lo otro sí, tema y esto y sí. lo otro, pero el único libro que realmente nos edifica, nos vivifica, Ujú. es la Es Es la la Biblia. Biblia. palabra. Ujú. Amén, sí. ¿Verdad? Son informaciones, Sí. Ujú. son testimonios de otras Ajá, personas, perspectivas de otras Ujú. ¿verdad? personas, sí. Entonces, el Señor lo que quiere es que uno tenga su propia experiencia con el Señor. Amén. Amén. Buen punto, buen punto. Amén. Eh, Eso es ser capacitado por el Espíritu porque cada uno tiene un propósito diferente. por ejemplo, el apóstol que nos da las clases a nosotros de guerra espiritual, él tiene cualquier cantidad de libros de guerra espiritual, de cosas que nosotros hemos visto, que estamos viendo todo el tiempo, pero no estamos comprando los libros, Sí, claro. no. Ajá. Ujú. ¿Verdad? Nosotros nos basamos a la palabra. Sí compramos libros de vez en cuando y todo, pero no. mm, En la base de nuestra fe es la palabra de Dios. Esa es la Amén. base. De ahí tenemos que fortalecernos e instruirnos, sí. básicamente. Ya para ir buscando el cierre, pastora, yo Sí. quiero preguntarle, muchas veces nos da miedo el contraataque porque decimos, estamos buscando el toro con vara corta, pero sabemos que es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por un camino vendrán y por Sí, 7 huirán. mucha gente que conocemos o que ha estado cerca, cuando sienten ya el primer ataque o se sienten confrontados, dejan de las cosas del Señor y regresan al otro lado. Entonces, yo quiero decir, la contraparte, diríamos, de lo que dice, nuestra guerra no es contra carne ni Carne y sangre, sangre, sino contra sería las armas de huestes. nuestra milicia no son No son carnales, sino carnales. poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, para ir buscando el cierre de esta entrevista, yo quisiera que usted me hablara de las armas de nuestra milicia, digamos, tal vez de las más importantes para contraatacar al enemigo. ¿Cuáles serían? Todo eso es un Es tema. un tema muy amplio, es muy difícil. No puede decirnos como puntualmente Como la unas palabra tres, del como Señor, cuatro, el algo, ayuno, porque me imagino que ese es la un tema amplio, oración. Es dice que usted. cada uno tiene su propia explicación. Ok, ok. Solo le puedo decir la palabra, el nombre de Cristo, la Ujú. sangre de Cristo, eh, La oración. la oración, la Ujú. intercesión, porque oración e intercesión son Son diferentes. diferentes. La Ok. oración de guerra es otra cosa. Entonces, es una, El ayuno, sí, Sí. el las ayuno, lenguas, sí, hablar el, en el espíritu. el Solo quiero grito, la decirles que, Ujú. alabanza. sí, Ujú. la alabanza también. Solo quiero decirles que nosotros no andamos buscando meternos en guerra espiritual. Ujú. A nosotros el Señor es el Él nos que, metió. es Sí. él es el que presenta las Propicia los oportunidades, momentos. los momentos Ujú. para Sí. ¿verdad? Ok. Para eso. Ok, estamos de acuerdo. Entonces, básicamente tenemos que saber que es el Señor el que nos lleva según nuestro propósito también, porque no todos, por ejemplo, con Wendy nosotros fuimos llamados a la alabanza y todo, y tal vez esa es nuestra, como en donde tenemos que especializarnos, ¿verdad? Sí. Entender cómo ministrar al Señor, cómo abrir las ventanas de los cielos para que pueda derramarse su gloria Amén. y Nosotros, capacitarnos. nosotros, perdón, tenemos un tema que se llama alabanza de guerra, Ujú, Ujú. a la guerra en la alabanza. ujú. Ahí se llama ese Sí, tema. Entonces, perdón, yo quiero decirles que por favor, no es que les meta miedo ni nada sí, claro, parecido. claro, por supuesto. El mundo espiritual es más real que este que nosotros vivimos. No se metan a guerra espiritual si el Señor no los ha llamado. Ok. Hay un dicho que dice, si el Señor no te ha llamado, no te vistas que no vas, Ujú. Ajá, porque son llamados. Son llamados, exacto. ok. ¿Cómo, perdón, y cómo una persona sabe que es llamada a la guerra espiritual?
Cuando mira el dolor de otros, cuando mira la necesidad de otros, pero también debe ser una persona sobria, Ujú, que aunque vea el dolor de otros, la necesidad de otros, no se va a ir a meter a una guerra espiritual sin tener un equipo, ujú, porque la guerra se hace en equipo. ujú. Así Ok. como existen huestes que trabajan juntas, ningún espíritu inmundo trabaja solo. Solo. Ujú. No. Ok. Ok, estamos de acuerdo. Mire que Wendy me enseñó una cosa, pastor, en cuanto a la adoración, que creo que usted se la enseñó. Sí. Yo decía, en la adoración, a mí me ha costado asimilar nosotros le llamamos en la adoración, para los que no entienden, a las canciones de adoración, de adoración Las son como las suaves. suaves, las baladas, digamos, para que la gente que no entiende estos términos sepa. Y las de júbilo son como las alegres, las que tienen más energía, digamos. Y entonces yo quiero contarle, pastora, que a mí me costaba las canciones de júbilo porque yo lo percibía como músico desde la parte musical o armónica, ¿verdad? De lo natural. Y Wendy una vez me dijo, tenés que tocar y cantar con discernimiento, me dice. Entonces empecé y hecho al amar los carros de Faraón. Fue increíble cómo fue un parteaguas para mí, porque ahora que canto con discernimiento, me gozo. Me gozaré, me gozaré en Jehová. Aquí he llevado todo mi dolor, me has hecho libre. Y entonces empiezo hasta a querer llorar, porque entonces ya lo canto con discernimiento. Ya no pienso en la música, en el beat, sino que pienso en lo que expresa, en lo que dice, en lo que el mensaje que dice. Y mi espíritu se emociona, se goza. Amén. Pero eso quiero decir, yo le dije a mi esposa aquel día, es increíble cómo me cambió todo hacer esas canciones con discernimiento, escucharlas con discernimiento. Sí, en una clase con la pastora Eunice se lo Sí, fue aprendió. maravilloso, fue Gloria a maravilloso. Dios. Sí. Ahora sí, ya se nos hizo el tiempo, podríamos seguir hablando. Me Es están que yo, llamando. Sí, sí, ok, sí, Silvia, yo creo que es que teníamos que hacer una entrevista a vos y una entrevista a yo para preguntar sí, todo lo que claro, claro. queríamos, porque es demasiada No, información. Pero sí quiero que antes de que nos vayamos, por favor, se despida con un mensaje, ore y que haga lo que el Espíritu Santo le indica. ¿Pasa? Sí. sí, Que haga lo que el Espíritu Santo le indique como mensaje final para la gente que nos está escuchando. Solo quiero decirle a todos los que nos están sintonizando y nos van a sintonizar en cualquier tiempo, que el mundo espiritual es más real que este que nosotros estamos viviendo y que nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. amén. Que existe algo que se llama el libro de la vida, donde están nuestros nombres escritos. Y que cuando usted llegue delante de la presencia del Señor, porque va a llegar, le guste o no le guste, Amén. que sea para bendición, porque algunos van a llegar y va a ser para muerte eterna y una muerte por toda la eternidad. Sí. Yo quiero hacer una oración por usted. Y quiero orar, y tal vez usted hace esta oración, me peino, hace esta oración conmigo, ahí donde se encuentra. Y repita conmigo, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, yo reconozco yo yo reconozco reconozco que soy un que pecador. soy que un soy una pecador. pecadora. Yo me arrepiento Yo me Yo me arrepiento arrepiento de todos mis de pecados. todos mis mis pecados. pecados. Yo reconozco Yo reconozco que viniste a la cruz que viniste a la a la cruz a morir por mí, a morir por mí, porque me amas. porque me me amas. amas. Y en esta hora, Y en esta hora, Señor Jesucristo, Señor Señor Jesucristo, te abro la te puerta te abro abro la la puerta puerta de mi corazón. de mi mi corazón. corazón. Te invito a que Te entres invito a que entres y que te y conviertas que te y que te conviertas conviertas en mi Señor, en mi Señor, en mi en Salvador, mi Salvador, en mi dueño en mi en mi dueño dueño y en mi amo. y en mi amo. Y hoy Y hoy yo yo renuncio renuncio a cualquier otro a señorío cualquier otro señorío que haya estado en mi que haya vida que estado en haya mi estado vida en mi hasta vida el día de hoy. hasta el día de hoy. Gracias, Señor Gracias, Jesucristo, Señor Señor Jesucristo, por escribir mi por nombre escribir mi en nombre el libro en de el la libro de vida la vida y por y sellarme por sellarme como tu propiedad. como tu propiedad. Si usted hizo esta oración, déjeme decirle que en este mismo instante su nombre fue inscrito en el libro de la vida. Amén, lo creemos. Y que cuando usted se presente delante del Señor, el Señor va a enviar a su ángel y le va a decir, busca a fulano. Y si su nombre está escrito allí, usted va a ser
a recibir una vida eterna de plenitud. Amén. Amén. Pero si tristemente usted está pensando, son mentirosos, no es cierto eso, y usted no hace esta oración, yo le ruego que en cualquier tiempo de su vida, esté pasando lo que esté pasando, haga esta oración, porque si no, va a ser terrible lo que usted va a pasar en la eternidad. Amén. En la eternidad. Amén. 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 Muchas gracias, pastora. Muchas gracias a toda nuestra audiencia. Gracias a nuestros patrocinadores, a la Fonda Comida Mexicana, Smart City Car Wash, a Tulson y por supuesto a Café Costello. Gracias, Pastora Eunice, por este episodio tan edificante de Buenas Nuevas. No queríamos que terminara, pero ha sido el tiempo del Señor, así que esperamos, mi gente, que no se queden solo con haber escuchado este Amén. mensaje, sino con ponerlo en práctica. Métanse con el Señor con todo su corazón, porque con Él no hay pérdida, todo es ganancia. Amén. Por lo demás, no se olviden de compartir este episodio con todas las personas que conozcan, compártanlo en sus redes sociales, también síganos para poder seguir edificando y así ustedes trabajan para el Señor, compartiendo el mensaje a todos sus conocidos. Nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche. Bendiciones a todos. Bendiciones. Un abrazo fuerte.